Este tema, sinceramente, no estaba de alguna forma ni planeado ni visualizado, y con el dolor de mi alma lo traigo hoy acá. Porque ustedes saben, para que vean cómo son los viernes de uno, y que yo no sé por qué todo se confabula, pero siempre son los viernes. Ustedes saben, han sido testigos, no solamente de la línea de gobierno de la República que tenemos, en donde nuestras prioridades son las costas, sino más allá, que las gestiones hasta a veces personalmente las he hecho, me escapo los fines de semana con tal de no tener afectación en una población, sobre todo tan sensible y tan querida como es el pueblo puntarenense. Y ahí es donde, cuando me llegan estas cosas, yo no puedo hacer absolutamente nada más que cumplir lo que dice la ley. ¿Por qué? Porque aquí se han sentado ministros de ministros que no han cumplido lo que se necesita para resguardar su salud y su protección. Y ahí es donde no es por el Ministerio de Salud, es por un montón de otras entidades que tienen la responsabilidad de ejecutar acciones y no las hacen, y el Ministerio de Salud siempre queda como el feo de la película, como el malo y como el que de alguna manera entorpece, cierra y genera acciones que no deberían hacer. No, señores, y aquí justamente venimos a tocarles algo que créanme que a mí también me duele mucho, porque yo también soy futbolera, pero que de alguna u otra manera yo pienso en su salud y en su protección. Y es justamente en el estadio de Punta Arenas. Y esta historia se remonta desde hace muchísimos años atrás. Cuenta la leyenda que desde el 2018 hay un reporte de un ingeniero, así que es el papá de los tomates en este país estructural, en donde generó una evaluación de cómo se encontraba el estadio de Punta Arenas en ese entonces. Y a partir de ahí se generaron un montón de acciones basadas en órdenes sanitarias para poder no solamente determinar que, por favor, hiciera una revisión y una valoración del entorno del estadio, viera las bases estructurales, revisara las salidas de emergencia, fiscalizara lo que son los aforos, entre otras millonésimas de cosas que tienen que hacer para poder guardar la seguridad en un entorno con tanta población, como es un estadio. Y ustedes saben lo que pasa cuando hay juegos importantes, la gente brinca, salta, es efusiva, y ustedes han visto cómo se hacen esas graderías. Imagínense lo que es tener problemas estructurales arrastrados, porque no han querido mejorar las, de alguna forma, estructuras, y de ahí, esto pone en peligro a los asistentes. Más allá aún, nuevamente y desafortunadamente les comento que esto ya llegó al punto en el que nuevamente, y aquí quiero hacer una aclaración, para que después no digan, y pueblo porteño, aquí hay que sentar responsabilidades. Para mí no es un secreto, porque me he retroalimentado de la gente que de alguna forma está ahí, que la, digamos, gestión del Punta Arenas FC ha hecho todo lo humanamente posible para poder cumplir con la normativa y todos los requerimientos para evitar el día de hoy. Pero ustedes saben de quién es el estadio de Punta Arenas, señoras y señores. De la municipalidad de Punta Arenas. Otra vez, la municipalidad de Punta Arenas. Y aquí se los digo con este enojo, porque ustedes han visto lo que me ha tocado a mí gestionar desde la alcaldía pasada y ahora desde esta alcaldía, donde ustedes verán un nuevo alcalde, pero ese nuevo alcalde tiene un montón de digamos que antecedentes de haber trabajado ahí, ya es al parecer reelecto, y aunque con otra bandera y otro partido, usted sabe que aquí la gente se cambia como si fuera, etcétera, pero aquí lo importante que es que no puede alegar ignorancia. Uno no puede alegar ignorancia en la continuidad de la administración pública, y aquí al parecer él ignoraba una cantidad de órdenes sanitarias que desafortunadamente no transmitió a los compañeros que están gestionando el Punta Arenas FC, y ellos de ahí, pues en este momento no tienen los requerimientos para poder operar con seguridad ese estadio. ¿Cuál es la conclusión? Y aquí
también nuevamente y desafortunadamente. Recibo hace unas semanas atrás una solicitud de los compañeros justamente que administran el Punta Arenas FC de una reunión. Y ya venía, él solicita la reunión justamente porque han venido inspecciones a ver qué es lo que sucede y a ver qué es lo que pasa, y ha tenido retroalimentación del ministerio de que vea, hay que resolver esto de alguna manera. Y entonces me dice, doctora, yo ocupo una reunión con usted. Yo, está bien, tengamos una reunión porque esto va a ocasionar un alto impacto, pero déjeme hacer no solamente una recopilación de todo, sino volver a mandar a la gente, volver a hacer los análisis técnicos y revisar qué es lo que pasa. Conclusión, me pasan el informe con todo esto y les voy a leer qué es lo que dice el informe para que ustedes sepan por qué se están tomando las acciones. Conclusiones. No se evidencia intervenciones orientadas al reforzamiento estructural del inmueble. Únicamente se han identificado trabajos menores como labores de pintura, repello y limpieza en algunos sectores. Sin embargo, dichas acciones son de carácter superficial y no contribuyen a mejorar la capacidad estructural de los elementos constructivos existentes. La estructura metálica tipo palco ubicada sobre la gradería norte presenta una construcción artesanal con deficiencias constructivas notorias, corrosión generalizada en los elementos metálicos y presencia de componentes sueltos, lo que compromete su estabilidad estructural. No se observaron deformaciones visibles o significativas en las graderías prefabricadas correspondientes a los sectores este, oeste y sur, que está clausurado. Se identifican zonas con desgaste evidente, particularmente en los puntos de apoyo de las graderías sobre las vigas estructurales. Y adicionalmente se observaron grietas, deformaciones y exposición del acero de refuerzo en paredes de cerramiento ubicadas bajo las graderías y en zonas exteriores. Cabe destacar que el acero de refuerzo expuesto presenta un avanzado estado de corrosión, al punto que al contacto se delamina con facilidad, lo que evidencia un deterioro severo del material. Recomendaciones. En atención a las condiciones estructurales deficientes en presencia del Estado Municipal de Punta Arenas, las cuales han sido señaladas reiteradamente desde hace varios años, sin que se hayan realizado intervenciones correctivas, sustanciales o integrales, y considerando el incumplimiento sostenido de las órdenes sanitarias emitidas por el Ministerio de Salud, se recomienda proceder con el cierre preventivo del recinto. Dicha medida se sustenta además en los siguientes hallazgos: persistencia de elementos estructurales en estado avanzado de deterioro con exposición y desintegración del acero de refuerzo, evidencias de uso del inmueble excediendo los aforos autorizados por esta autoridad sanitaria, lo cual pone en riesgo la seguridad de los asistentes, y construcción no autorizada sobre la galería norte, tipo palco, realizada sin los debidos permisos ni respaldo técnico, agravando el nivel de riesgo estructural. Y aquí genero un paréntesis. Imagínense que la parte estructural es como las bases. Las bases, de alguna forma, están en dudosa, digamos que, firmeza, y de ahí que necesitamos un análisis estructural desde el 2018 para ver que todo lo que de alguna manera está ahí no vaya a ser un peligro para las personas. Pues me doy con la sorpresa, con este último análisis, que generaron una construcción de un palco de 1000 personas en un aforo en la zona norte, sin permisos, con una, de alguna manera, orden sanitaria que solicita un análisis estructural. ¿Cómo puedo permitir de alguna forma que poner más en riesgo la vida de las personas? Ante este escenario y en resguardo de la salud pública y la protección de la vida e integridad de los usuarios, se recomienda el cierre preventivo inmediato del estadio hasta tanto no se presenten y ejecuten intervenciones estructurales debidamente diseñadas, supervisadas y aprobadas por las autoridades competentes, y se garantice el cumplimiento pleno de la normativa vigente. Créanme, puntarenenses, que esto me duele más que no se imaginan. Y sobre todo, este es el informe. Vea la redacción del informe. Y yo ahora hablé justamente con don Héctor, con don Randall, con los compañeros del enlace territorial, con la gente líder en Punta Arenas, porque yo sé que esto va a ocasionar problemas porque estamos en el torneo. Pero créanme, con un informe como este, ¿a quién le van a cobrar eso? O sea, porteños,
Aquí hay un único responsable de esto. Tengo toda la documentación y el seguimiento de que se han presentado estas órdenes, de que hay un informe y de que de alguna manera no se han generado las modificaciones, y esta responsabilidad es de la Municipalidad de Punta Arenas nuevamente. Entonces, créanme que lamento muchísimo este cierre. Ya se generó el acta de notificación, ya se fue a poner los sellos de clausura y está el equipo técnico a disposición de que en el momento en que ustedes ya tengan ese análisis de estructural, nosotros lo sentamos, analizamos eso, no importa el día, la hora, el momento, con tal de poder de alguna forma habilitar lo que de alguna manera, si se justifica, se tiene que habilitar. Pero con algo así, pónganse en mis zapatos en este momento si pasa una desgracia. Nuevamente, créanme que son duras las decisiones en estos zapatos, pero más duras cuando la responsabilidad no es mía y yo tengo que ejecutar estas acciones que perfectamente pueden afectar la economía del pueblo, encadenamientos, hasta el festejo y el gozo del pueblo porteño por culpa de la irresponsabilidad de una municipalidad que no gestiona absolutamente nada. Y ahí es donde, nuevamente, pueblo puntarenense, fíjese a quién pone a liderar en esas sillas, porque es cansado estar en esto. Y probablemente, dependiendo de ustedes, no van a tener a jerarcas que tengan la valentía de que puedan de alguna forma generar este tipo de decisiones para protección de ustedes. Nuevamente, créanme que esto me duele un montón. Hay un equipo técnico que está desde buena mañana y un equipo legal viendo a ver cómo hacemos para ocasionar el menor impacto. Pero desafortunadamente aquí con la vida de las personas no se juega. Y si esto cobra una desgracia con todo lo que dice aquí, con las fotos que me han pasado y sobre todo con una construcción de un voladizo, de un palco de 1000 personas, díganme qué hago yo. Por favor, pónganse en mis zapatos por un momento y díganme qué decisión tomarían. Nuevamente, pueblo porteño, el estadio de ustedes se clausuró. Y esta medida, en alguna forma, va a responder su nueva apertura siempre y cuando tengamos, ahora sí, de una vez por todas, un informe estructural que nos responda toda esta serie de cuestionamientos que tenemos desde hace muchísimos años atrás. Véanlo nuevamente como una oportunidad de poder correr, hacer una gestión y tener la seguridad de que la infraestructura que alberga tanta gozo y algarabía resista de cualquier impacto, sobre todo en un lugar que debería ser lugar de festejo y no lugar de lamentos. Bueno, esta era la lamentable noticia de cierre de viernes. Los dejo para consultas. Vamos a abrir un espacio para consultas sobre este tema. ¿Algún medio que tenga consultas? Su nombre y medio. Buenas tardes, Fernando Araya para teletica.com. Con respecto a este tema, mucho de la pregunta, o por lo menos de la reacción del equipo de Punta Arenas, que la tuvimos hace pocos minutos, es por qué hasta ahora, ¿verdad? Se da casi que 48 horas antes de un compromiso que, bueno, que es histórico para ellos porque se meten por primera vez a semifinales en un torneo de estos. Y aparte de esa pregunta, ¿qué otros escenarios tienen ustedes ya en la mira? No sé si aparte de Punta Arenas han visto otros que tienen también de cerca ese seguimiento que pueden generar o por lo menos ser un peligro inminente para albergar actividades como ustedes tal vez lo están reflejando. Gracias. No sea malo, no empiece a regar. Vea, aquí centrémonos en esta noticia. Ustedes, creo que para nadie es un secreto los seguimientos que estamos dando a todas las infraestructuras y los planes remediales. Y aquí yo se los he dicho, aquí hay una ministra que cumple con lo que se tiene que cumplir, porque nuevamente cuando hay una responsabilidad legal, aquí este es el cuellito que termina allá en el Ministerio Público. Pero nuevamente, esto, y se lo dije y se lo dije a don Héctor, esto no es para sabotearle un campeonato. Por dicha, todos ustedes saben que yo soy sapricista, no tengo nada que ver en esto. Y el domingo me dicen que no juega con Saprissa. Entonces aquí no hay sabotaje en medio, número uno. Y número dos, o sea, créanme,
Me dicen, pero es que siempre es cuando hay un campeonato. Y yo, pero es que dígame cuántos campeonatos hay aquí. Hasta la Copa Jajá se juega. Entonces siempre nos encontramos en campeonatos. ¿Cuántos años tiene esto? ¿Cuántos años tuvieron para poder solucionarlo? Yo no tengo la culpa de que ahorita coincida esta solicitud de reunión de don Héctor, toda la valoración que hicimos y este informe que tiene fecha de hoy, aquí se los puedo mostrar, con el campeonato. O sea, yo no tengo la culpa. Pero nuevamente hubiera sido ahora, un mes, 2 meses después, el pueblo porteño no merece tener una negligencia tan grande y marcada en una municipalidad que de alguna forma es la que le está ocasionando esto. Y eso es lo que yo necesito que entiendan. Y ustedes lo vieron y lo vivieron y gracias a Dios tienen el antecedente del mercado de Punta Arenas. El mercado de Punta Arenas se iba a cerrar porque realmente tenía años de negligencia en su gestión. Y casi que tuve que acogerlo como si fuera una de las líneas de trabajo del Ministerio de Salud. Acompañarlos, buscarles apoyo. Gracias a Dios, el mercado privado, la UCAEP y un montón de líderes de la comunidad dijeron, aquí estoy presente y pudieron trabajar. Pero créanme que yo voy a pedir un porcentaje de ese salario de ese alcalde, porque no es justo que nosotros tengamos que hacer haciendo labores de seguimiento de cosas que son netamente competencia municipal. Ustedes vieron y de alguna forma le puse nuevamente con el equipo el pecho a las balas a la sala constitucional porque obligaba de alguna manera a cerrarlo. Y dijimos, no, aquí estamos haciendo las acciones y se presentaron todos los avances y mandaba a los equipos y fiscalizaba a los equipos y trabajamos en conjunto. Pero di que quieren que también me ponga a repararles el estadio. ¿Qué más quieren hacer? O sea, nuevamente, esto no es contra ellos, esto es más bien a favor de la seguridad del pueblo puntarenense y a favor de que de alguna manera, de una vez por todas, ese gobierno local y digamos que el alcalde haga las gestiones que les corresponde, se ponga a revisar todo lo que de alguna manera tiene pendiente en su comunidad y en su cantón para poder sacar adelante esto. Entonces, eso es lo que le tengo que decir. ¿Alguna otra consulta? Vea, todos están igual en seguimiento, pero ahí es donde nosotros los comunicaremos a su debido tiempo, pero este es crítico. Y en esa criticidad fue que se tomó esta decisión. O sea, decisiones de alto impacto siempre, digamos que se mastican demasiado, pero esto tiene años de masticación. Y ahí es donde uno, digamos, no se explica cómo no se comunicó de parte de la alcaldía a los dirigentes del Punta Arenas FC lo que realmente tenían que presentar de fondo. Y lo lamento por ellos porque me dicen que están haciendo una buena labor, que le han invertido mucho y que realmente están haciendo buena gestión. Y vea, y por algo es que llegaron ahí. El asunto es que hay, digamos que una responsabilidad del gobierno local, que es el dueño del estadio, en subsanar problemas estructurales que yo no puedo obviar. Hola, doña Mary, ¿cómo está? Estamos en vivo para Código Deportivo de Grupo Extra. Queríamos tal vez que nos haga un resumen, por favor, de las razones por las cuales se cierra el Miguelito Pérez, a prácticamente 48 horas del compromiso de Punta Arenas contra la Liga Deportiva Alajuelense, y desde cuándo es que está presentando estos inconvenientes el estadio. ¿Desde cuándo? Desde el 2015, 2012, post-terremoto hicieron como una solicitud de inspección, 2015 se remitieron unas órdenes tras esa inspección y desde el 2018, bueno, han habido clausuras a posteriori y desde el 2018 se hizo un informe estructural en donde define, y aquí creo que la experta, que es la ingeniera civil Lourdes Sánchez, le puede ampliar ahorita al respecto todas estas debilidades que tenían que ser subsanadas. Y lo primero era de mejorar la parte estructural. Han pasado años, no solamente eso, sino muchas otras debilidades tenía que ya han ido subsanando, pero la base, justamente, que era la parte estructural, no fue de alguna manera resuelta. Se la voy a pasar. El estadio presenta
deficiencias importantes en la estructura desde hace mucho tiempo. De hecho, los aforos que ellos han tenido autorizados, que son 1.300, 1.300 y 1.000 en cada una de las graderías, responden a la deficiencia en la estructura, ¿verdad? No es una cuestión antojadiza. El tema se dio y se les solicitó en su momento estudios estructurales avanzados donde se incorporaran recomendaciones de cómo llevar el estadio a un estado mejor para poder otra vez habilitarlo con la capacidad que debería de tener la gradería normalmente. Esos estudios nunca se han presentado, la última vez que se solicitaron fue en el 2023, conjunto con otras acciones que se pidieron, que sí se completaron, pero que no eran específicamente en la parte estructural. Como le digo, el estudio específico a la estructura del estadio no se presentó. Se les había dado tiempo hasta el 11 de agosto del 2023, según la orden sanitaria y la solicitud de ampliación que ellos pidieron, pero no, igual no lo presentaron. El problema también radica en que en todos estos años se ha demostrado un incumplimiento a esos aforos. Entonces, no solamente se les pidió que los respetaran porque hay un problema estructural, sino que ellos se han brincado esa regla, ¿verdad? Entonces, manejar el tema de los aforos más el problema estructural, y ayer que se hizo la inspección se verificó que en la gradería norte, que es la gradería sombra, se hizo un palco para una zona como VIP, ¿verdad? Sobre una estructura que ya de por sí tiene deficiencias, sin planos, sin conocimiento de nadie, no tiene autorización, es una estructura hechiza, no está bien confeccionada, por decirlo así. Entonces, eso genera todavía más problemas, porque no sabemos si la capacidad de la estructura va a soportar todavía esta otra que le están agregando. Entonces, todo eso fue parte del informe y por eso es que se decidió que es mejor realizar una clausura preventiva hasta que se presente el informe estructural donde se diga cuáles son las zonas que se deben reparar, si se puede manejar el aforo que ya se les haya autorizado, si se tiene que reducir por temas estructurales, ¿verdad? O si se debe hacer algún tipo de cierre de alguna zona específica, ¿verdad? Pero hasta que no tengamos un estudio estructural no podemos definir bien cuál es el daño, hasta dónde llega el daño en la estructura. Muchas gracias, doña Lourdes. Doña Mari, perdón, es que estamos en vivo. Sé que es reiterativo porque hasta hoy se da el cierre y, bueno, también que nos repita quién es el responsable del estadio y por qué se desatendió este tipo de advertencias y órdenes sanitarias. Vea, el representante justamente del Punta Arenas FC hace unas cuantas semanas solicitó una reunión para conversar acerca de esto porque ya se le había venido apercibiendo de varios incumplimientos. Y entonces él dijo, ocupamos una reunión y la quería conmigo. Entonces yo dije, bueno, está bien, pero yo necesito antes de esa reunión que hagan toda la valoración de todo lo que ha sucedido. Y entre esa toda la valoración fueron no solamente las inspecciones que se realizaron últimamente, sino este último informe, en donde ya yo con este informe me iba a sentar con el, don Hernán, perdón, con don Randall, no, con don Héctor, para poder retroalimentar sobre esta situación. Y me pongo a leer este informe y este informe me traslada la responsabilidad de una clausura preventiva porque hay un incumplimiento no solamente de meses, sino de años en algo que es base. Y peor aún, la inspección brinda una, digamos, panorámica sobre una construcción de 1.000 personas en una zona VIP para, digamos que, para fundamentar todavía más el por qué se requería no solamente un estudio estructural, sino que tras de eso y generaron una construcción sin permisos. Eso poniendo todavía más la presión en el aforo y más en riesgo algo que ni siquiera conocemos. Hoy mismo cuando recibo eso yo digo, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué de alguna manera no se han generado estas acciones? E inmediatamente los llamé para poder decirles, vea, esto va a haber una afectación, pero este es el momento en que me está llegando esto, vea esta redacción, vea este informe, si sucede una desgracia el próximo domingo, y yo con este informe, dígame en dónde me siento.
Y ahí es donde tomamos esta decisión el día de hoy. ¿Y por qué el día de hoy? Por todo lo anterior. Y nuevamente, porque si sucede una desgracia este domingo, ¿qué podemos hacer? Nuevamente, esto tiene años, pero aquí lo más importante es, hay una gestión que conocía ya la Municipalidad de Punta Arenas que debía hacer. Y a su pregunta de quién es el responsable, es la Municipalidad de Punta Arenas, que es el dueño del Estadio Municipal de Punta Arenas. Ellos son los que de alguna forma tienen este intercambio con el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud no le va a ir a reportar al equipo que, digamos, que alquila o que tiene, digamos, el uso de tercero de ahí. Es al dueño registral. Y el dueño registral es el responsable de tener ese inmueble en buen estado. Y con el dueño registral es quien hemos tenido esto. Y aquí nuevamente para darles el ejemplo de la municipalidad, del problema de negligencia en las actuaciones con el mercado de Punta Arenas. De ahí, nos habían echado a todos los negocios y a toda la gente, a nosotros, diciendo que nosotros los íbamos a cerrar, cuando ellos son los responsables de tener ese lugar como Dios manda. Y cuando nosotros llegamos a explicarles que tenían años de no tener eso seguro, que eso era una bomba de tiempo, que el gas estaba a la diestra y siniestra, que todas las tomas eléctricas eran potenciales cortocircuitos y que ni siquiera tenían un desfogue de aguas adecuado, ahí sí es cierto que vieron quién es el responsable, pero nunca les dijeron, nunca comunicaron y siguieron alquilando pese a que ese lugar estaba como estaba. Exactamente lo mismo es lo que está pasando con el Estadio Municipal de Punta Arenas. Entonces, nuevamente, gobierno local tiene que ponerse a trabajar. Y aquí, o sea, no son solo malas noticias. Lo que quiero decir es, véanlo como una oportunidad de que de una vez por todas van a correr para poder generar el análisis y el estudio requerido, pero más allá, nosotros nos comprometemos a poder activar a los equipos en el momento que ya ellos tengan ese informe para poder verificar que efectivamente lo que estamos habilitando cumpla con los requerimientos para que eso sea seguro para usted.